Cuando yo tengo aproximadamente 4 años, ¿no? Es cuando mi mamá, pues al fin acepta el amor otra vez en su vida y que es el hombre que me da sus apellidos, ya no regresó a sus garras. Sí me pasaron cosas así muy turbias, la verdad que yo digo, gracias a Dios, sigo viva. Yo jamás permitiría que a mi hijo le pasara ni el 10% de lo que me pasó a mí. Lisbeth Rodríguez, nos podríamos haber conocido en otro momento, hablando de infidelidades. Mi doctorado es justo sobre la química del amor. Wow. Pero creo que nos conocimos en el momento exacto, porque cuando yo vi un aspecto tuyo, una faceta tuya completamente desconocida, dije, wow, qué mujerón. Ella sí que es el perfecto ejemplo de caras vemos, sufrimientos no sabemos. Porque, bueno, la gente te imagina pues fuerte, un poco frívola, así, y cuando ven la chamba y sobre todo lo que has superado, dices, wow. Ay, muchas gracias, Silvia. Es un honor para mí estar aquí contigo, que me abras las puertas de este espacio. Obviamente he seguido tu carrera, tu contenido, o sea, me gusta muchísimo. Yo quiero hablar esta parte de mi faceta como psicóloga y de tu faceta como mujer ejemplar, porque lo has tenido muy difícil. Y lo has tenido muy difícil y casi todos tenemos casi un destino diseñado y retarlo es complicado. Y tú lo empezaste a retar a la edad de los 9 años, ¿verdad? Así es, fue un punto climático en mi vida en el que analizaba cómo estaba la situación. Obviamente estaba yo en un núcleo familiar, pues obviamente había violencia, cosas que a mí no me gustaban, que yo veía que no estaban bien, como que raro, de repente como que no encuentras el nombre de las cosas a esa edad y no sabes por qué sientes lo que sientes, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que lo veo a esta edad, por ejemplo, ¿no? Ya de adulta, yo siempre decía, ay, es que yo cuando iba en la tarde era súper popular, inteligente, y cuando iba en la mañana no tenía amigos y demás. Pero luego me doy cuenta que no era yo y que no era el turno en el que estuviera, sino era más bien claro, porque mi situación familiar en ese entonces, o sea, cuando estaba en la mañana era porque mi mamá tenía su relación, ¿no? Y cuando estaba en la tarde era cuando mi mamá estaba soltera. Entonces era como, ¿cómo influía eso en mi comportamiento también? Y el saber que en la vida hay que poner límites, ¿no? De decir, oye, yo ya no quiero que me violentes, ya no quiero que me pegues. Y bueno, mi mamá pues sí me tuvo muy joven, ella me tuvo a los 15 años. Entonces, los 15 años. a los 15, ¿tú crees? Obviamente ahí también es una situación difícil, ¿no? Por lo que para ella implicó el haberse embarazado a esa edad, que si golpes, injurias, ¿no? Cómo la trataban, cómo la menospreciaban, la humillaban por haber salido panzona, ¿no? Como decimos. O sea, estaba en Tijuana, ¿verdad, ella? Así es, en ¿Con Tijuana. 15 años se queda embarazada? Sí, lo que pasa es que en su casa había mucha violencia, ¿no? Eran 5 hombres y 3 mujeres. Entonces había mucha violencia entre ellos mismos, no había tanto como esta comunicación, esta enseñanza. Igual mi abuela trabajaba, entonces ellos se cuidaban solos, pero cuidarse solos era agarrárselo con palazos de escoba y todo lo demás. Entonces mi madre sale huyendo de esa violencia, encuentra refugio en brazos de un fulano, pero imagínate, mi mamá sin siquiera pues saber nada de la vida, cosas. Pues es una niña, lo que Claro, estaba buscando es protégeme. Totalmente, pero a la vez digo, hoy en día y gracias al internet y la información, pues todos sabemos, es difícil, ¿no? Digo, solo que te voy a hacer una tribu marginada, pero es difícil que alguien ya no sepa qué es la menstruación, qué son las relaciones sexuales, cómo se conciben los hijos. Tu mamá no lo sabía, No lo ¿verdad? sabía. Pobre. Entonces, para ella fue encontrarse con un mundo y fue de una manera muy violenta en la que yo llegué a la concepción sin ella saber qué significaba, qué simbolizaba. Ella no quería y obviamente fue como, pues, ¿qué hago? A lo mejor así es la relación de pareja, porque no hubo quien, pues, la asesorara, ¿no? Entonces, de ahí, pues, viene Lisbethcita en camino. O sea, de escapar de un hogar violento a que una persona le ofreciera un poquito de cariño A un lugar mucho más violento. y que ese cariño se transformara en Violencia. En violencia. En violencia neta y en todas sus presentaciones. Entonces ya cuando mi madre se entera que está embarazada,
se aleja de ese núcleo, regresa a la casa de mi abuela y pues ella me cuenta, ¿no? Así como tuvo que trabajar limpiando casas en la fábrica. Ella se queda cuando te tiene a ti, ¿está con tu padre biológico? No, está en la casa de mi abuela. En la casa de mi abuela, ya trabajando, haciendo O sea, todo. ella se queda embarazada, pero al final tu abuela la coge estando embarazada, ¿no? Así es. Sí, obviamente, ¿no? Pues, hay muchas cosas que yo no sé, porque ya sabes que de repente la familia como que esos secretos de familia, cosas que no comunican. Pero entonces, al tiempo, no digo, bueno, esto ya lo analizo yo como atando los cabos y demás, porque en ese entonces, pues yo no sabía, porque ya sabes que cuesta como, tengo memoria muy bien como desde los 4, pero aún así de repente hay lapsos como que, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, cuando yo tengo aproximadamente 4 años, ¿no? Es cuando mi mamá, pues al fin acepta el amor otra vez en su vida y que es el hombre que me da sus apellidos y que es el hombre que es papá de mi hermano, ¿no? Entonces, pues yo a él lo crecí viendo como pues mi figura paterna, ¿no? O sea, yo pensaba que era mi papá hasta que luego yo fui sacando mis conclusiones y dije, esto está medio extraño. Y sí, o sea, mi mamá entra a otra situación de violencia. Es horrible para mí de niña ver cómo la ultrajan siendo embarazada, cómo la subyugan, cómo sufre, cómo padece. Pero al final del día también uno como niño lo ve como un juego, ¿no? O sea, como, no, recuerdo un día que a mí sí me pareció bastante gracioso. Me pareció bastante gracioso porque recuerdo que él la amarró de las manos con un cinto y entonces él me decía, es como en la novela. ¿Te acuerdas cuando la agarran ahí? No sé qué. Y yo, ¡ay, sí! O sea, y a mí que siempre me gustó la actuación y más. Y yo dije, claro, la novela. ¿No? Entonces ahí estoy yo asistiéndolo, ¿no? En su ultraje. Entonces, ya de repente él la suelta, no sé qué. Mi mamá se contenta con él y entonces mi mamá no se enoja conmigo, ¿no? Porque pues, yo lo ayudé. Pues si no lo entiendes, si eres una Claro, niña. entonces son ese tipo de cosas complicadas entre la falta de conocimiento, experiencia de mi madre, el no saber cómo educar hijos, no saber cómo vivir en este mundo y pues al que uno como hijo pues tiene que apechugar con lo que te está tocando, ¿no? Con esas microviolencias que de repente ya de grande dices, yo jamás le haría eso a mi hijo, ¿no? O sea, que viene pasando el ropavejero y gritarle para que te lleve con él o esas cosas que dices, ay, no, yo no haría eso. Pero bueno, entiendo que mi mamá estaba en el desconocimiento absoluto, por lo que entonces mi mamá empieza un ciclo en el que decide irse para no tener más violencia, pero bueno, si me quedo tengo la familia y mis hijos los puedo cuidar, porque irme es tener que trabajar y dejarlos solos, entonces para yo quedarme con ellos, pues me quedo con él y que me sigan pegando, que me sigan violentando. Entonces ella entra en un círculo vicioso en el que en kinder estábamos con él, en primero de primaria se separa, nos vamos a la casa de mi abuela, yo feliz, popular, primer lugar a nivel escuela, mi promedio de 9.9, o sea, top. En segundo, pues ella cree en él, vuelve con él, que ya va a cambiar el perdón. Yo estoy en la mañana, bajas calificaciones, no querer juntarme con nadie en el receso, violencia y demás. En tercero, otra vez estamos acá con mi abuela, otra vez yo soy popular, otra vez tengo amigos. Para cuarto, mi mamá otra vez cae en las garras, ¿no? Regresa con esta persona. Y pues ahí fue cuando yo ya tenía muy claro que estaba, pues sí, que él me violentaba de una manera sexualmente, ¿no? Y digo, bueno, si bien no hubo ahí una penetración, pues sí hubo todo lo demás, ¿no? Y sí era el de repente que hay que el chupete, que hay el que, o sea, ese tipo de cosas, pues que yo era una niña y ya lo había comprobado, ¿no? Porque yo ya había abierto como que los ojos, ya sabía que él era, pero pues su familia, del papá de mi hermano son testigos de Jehová. Entonces yo decía, no me van a creer. No me van a creer si yo les digo. O sea, yo tenía claro que no me iban a creer, ¿no? Entonces ya cuando tenía 8 años le digo, mamá, ¿sabes qué? Ven por mí, tarara, tarara. Obviamente yo con mi mamá ya no tenía esta comunicación tan abierta de que, oye, me tocan, oye, me están haciendo tal, porque cuando yo tenía 5, o sea, yo se lo dije a mi mamá. Yo no estaba segura, ¿no? Era como, pues me dio mucho miedo abrir los ojos, porque en mi inocencia era como, si abro los ojos mientras me tocan, mis papás se van a dar cuenta y qué tal que trae una pistola y qué tal que los mata y qué tal que sale más grave que se enteren.
Entonces, pues obviamente platicándolo con mi mamá, yo le decía como, oye, pues no le digas, ¿no? Pues me dice, no, ya le pregunté, fíjate que no es cierto, ¿no? Entonces, para mí fue un acoso de ahí constante, porque Y antes la ella tele... sabiendo que no era tu padre biológico Claro. y tú sin saberlo y se lo dices a tu mamá. Sí, para mí fue muy triste. O sea, yo tengo claro porque ya sabes que los niños somos de llorar y yo así con la lágrima, ¿no? Así seria. Entonces, obviamente eso como que me hizo desvincular un poco esta confianza hacia con mi mamá de poder contarle cada cosa que me pasaba, pues porque al final del día no iba a haber un cambio, ¿sabes? Entonces yo asumí esa carga, yo asumí ese secreto, yo asumí esa culpa, porque sí es cierto que los niños en algún momento nos sentimos culpables y sentimos que nosotros somos los que estamos haciendo mal. Y de repente dices, no, pues es que ya como le digo que tengo un chupete, pues me tapo porque si me ve, ¿sí me explico? O sea, entonces entras ahí en una cosa ahí con el que te violenta, que no sabes qué es. Y muy raro, ¿no? O sea, porque al final, pues si me regañaba, me mandaba al cuarto, si me miraba rezándole a la Virgencita, pues me regañaba porque pues su familiar testigo de Jehová, aunque él no lo practicara. Pero entonces eran muchas cosas con las que yo tenía trabas, ¿no? De no te puedes llevar la Barbie ni la baraja a la escuela porque a la escuela vas a estudiar. Y entonces, si yo me tapaba porque mi hermano me pegaba, entonces, y mi hermano lloraba, entonces tú le pegaste, te vas al cuarto castigada. Entonces, obviamente para mí, que si me quería hacer cosquillas, pues yo decía, bueno, pues no me está regañando y no me está castigando, ¿no? O sea, era una cosa ahí muy, muy complicada que ahora que lo veo a la distancia digo, wow, ¿no? O sea, con qué cosas tuve que lidiar yo de pequeña y aún así mi mamá, por ejemplo, ya cuando yo iba en cuarto, ella trabajaba y entonces pues obviamente yo me quedaba toda la noche, ¿no? Ahí sola. Entonces de repente un día, mi mamá no llegó a dormir. Pues yo ya sabía que el otro se le iba a agarrar de las greñas. Entonces me iba yo con mi mochilita y agarraba un pantaloncito de mi mamá, una ropa y esperándola para cuando ella llegara y habría que correr o habría que huir o habría a ver qué, a ver cómo así está mi mamá, ¿no? Entonces nos vamos cuando mi mamá llega, así yo tengo para esto unos 8, 9 años. Y entonces nos vamos otra vez a la casa de mi abuela. Y ya entro a quinto de primaria. Siempre estaba como yo, ya sabes, ¿no? O sea, entrando a medio ciclo, perdiendo un poco de mi educación, porque en lo que mi mamá encontraba otra escuela y entre lo que era constante, porque no es como que termino un año y me voy, no, o sea, era en el momento en que agarraba el drama. Entonces, ya cuando yo tengo 9 años, que estoy en quinto de primaria, mi, mi mamá quiere volver otra vez. Con él. Sí. Y yo ¿sabes qué? Si tú quieres regresar, yo me voy a quedar con mi abuela. Porque yo ya no quiero vivir con él. Sin darle explicaciones, sin desmenuzar las cosas, simplemente decir, hasta aquí, yo ya no participo en este juego que tú traes de perdonarlo, porque ya sabes que va a pasar otra vez. Yo prefiero quedarme con mi abuela. Si tú quieres regresar, ve. Entonces, como que para mi mamá fue un despertar eso. Y gracias a Dios, gracias a la vida, las energías, al mundo, ya no regresó. Ya no regresó a sus garras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Obviamente, pues sabía que sí, que si los domingos del cine o que si la cosa sí, pero... O sea, fíjate lo que hiciste. O sea, normalmente en esta dinámica, pues los niños siempre dicen, bueno, pues yo me voy contigo, mamá. Y tú ahí te plantaste con 9 años. Sí. O sea, ibas a renunciar a tu hermano y a tu madre porque ya no aguantabas. Sí, pues es que era para mí estar en riesgo, ¿sabes? Aunque en ese momento no lo miraba a ese grado, pero sí, aparte yo también me sentía más integrada a la sociedad estando Con tu abuela. como lejos, o sea, ¿Cómo era tu estando... abuela contigo? Mi abuela siempre fue como esa persona que me llevaba, como mi mamá se cuenta, o sea, me llevaba que si con las amigas, que si con las tías, me llevaba de aquí para abajo. Por mucho tiempo mi abuela fue como esa persona la única persona en la que yo podía confiar, en la única persona que me iba a defender y me miraba como una hija. Ciertamente en esas conversaciones familiares de los hijos, a mí no me decían, vete a jugar con los niños que estamos hablando cosas de adultos. Sí corrían a mis primos, pero yo tenía mi lugar, ¿no? O sea, yo siempre tuve mi lugar como hija y yo me podía poner al tú por tú con mis tíos y pelearme con ellos a palabras o a porque siempre tuve como eso, ¿no? Como esa integración y también sí, como que siempre fui muy plantada, ¿sabes? Como que siempre supe qué quería, qué no permitía y nunca fui como dejada, ¿no? Siempre fue como, a ver, me la haces, me la pagas, ¿no? O sea, ¿Quién es siempre... así en tu familia?
No sé. A ver, de todos, ¿tu abuela, estuviste con tu abuelo también? No. Fíjate, es una trayectoria de mujeres todo. Sí. O sea, ahí medio abstracta, ¿no? Porque mi abuela también fue así, o sea, guapísima, y ya te imaginarás. Yo me acuerdo que llegaba con flores todos los días, ¿no? O sea, sí. Y tenía, pues que sí, los pretendientes con dinero, pero ya sabes, como este pensamiento de repente de tal vez o no merecer o decir es que yo no me fijo en el dinero, yo solo me fijo en el amor. Y entonces terminaba con el más jodido, ¿no? Y lo metía a su casa. Mi mamá igual también siento que siguió como eso. Entonces sí fue complicado para mí como entender que pues sí, mi mamá tiene la autoridad y ella me va a decir si me da permiso o no, pero a la vez también era para mí entender que ya sé que si me pongo a debatir con ella, ya sé que aunque yo tenga la razón, o sea, no voy a llegar a ningún lado con mi mamá porque no me entiende. O sea, no puedo explicarle yo las cosas y ella sigue con lo suyo por aferrada, por terca, y ni siquiera está dispuesta a este diálogo de decir, ah, claro, entiendo por esto y por esto. Entonces siempre fui yo como muy independiente de tomar mis propias decisiones. ¿Tu hermano cómo era en esos matriarcados? Porque tu hermano es más pequeño que tú, ¿no? Sí, mi hermano es más pequeño por 4 años. Pues más bien a mí me tocó ser como la mamá de él, ¿sabes? O sea, como ir a las juntas de la escuela, que si la cocina, que si el mandado, porque obviamente mi mamá trabajaba de noche. Entonces, entre lo que... Es que, no sé, hay como muchos pedazos, ¿no? Entre los cambios de casa y entre así. Este, pero mi hermano en algún año creo que se fue a vivir con su papá, o sea, de que mi mamá aquí me lo tratan mal, porque creo que un tío como que le jalaba el copetito, o que mi abuela no era tan amorosa con él como lo era conmigo, porque entonces miraba a ella como preferían al niño y entonces pues yo la prefiero a ella, ¿no? Pero también desde esa terquedad, o sea, también es del no comprender, pues que son niños, ¿no? O sea, y que no tiene nada que ver la otra cosa. Obviamente mi hermano hoy en día como que a él sí le afectó un poco más, ¿sabes? Él sí tiene sus problemitas, que si la depresión, que si la ansiedad, que si tal. Porque a la vez yo también he ido en una búsqueda entre la religión, entre el teatro, entre las meditaciones, que si me voy con las brujitas por acá, que si me voy con los chamanes por allá, leo un montón, me analizo un montón y eso me ha permitido como que tener esta disociación de lo que podría estar yo flagelándome, de es que me pasó esto, es que me tocaron, es que en el funeral de mi abuelito, que eso pasó, ¿no? O sea, no estaban juntos mi abuela y él, pero en el funeral como a mí me encantaba ir a la escuela, yo de, me quiero ir a la escuela, ¿no? Entonces me voy a dormir, me llevan a la casa, está mi hermano a un lado, y descubro al esposo actual de mi abuela, que ya tenían como 8 años, queriéndome tocar, ¿no? Imagínate. Entonces hablo con mi abuela, los tíos estaban muy afectados y me dijo, mejor no les digamos ahorita porque si les decimos, quién sabe cómo se pongan. O sea, no están ni tranquilos ellos. Y ya, yo recuerdo que desde entonces mi abuela me prometió que jamás iba a estar con ninguna otra persona y no lo ha hecho. Que yo es como que digo, abuela, te libero, ¿no? O sea, haz tu vida. Pero sí, fíjate que he tenido distintos episodios y una vez me echaron como que la carta natal o no sé aquí, que tiene que ver la hora con la que naciste, el día que naciste, ya estás destinado a, como tú decías. Y a mí me aparecía ahí que yo ya estaba destinada al acoso, que yo ya estaba destinada a ese tipo de cosas y digo, wow. O sea, por más pequeña o por más grande que estuviera, madura o no, hay cosas que en la vida de repente te pasa, ¿no? A lo mejor por cómo eres, a lo mejor porque ven tu luz. Y entonces yo recuerdo cómo en las tienditas me acostaba la gente y me decían cosas de, ay, a ver tu cicatriz. Ay, es que me encanta cómo te comes el borrachito. ¿Sabes? O sea, como ese tipo de cosas A ver tu cicatriz. Porque yo tenía una quemada aquí en alguna ocasión mi mamá. Yo tenía 17 años. Entonces le llevaba su cafecito en las mañanas, ¿no? Calentaba el agua en el micro, le llevaba su cafecito. Y en una de esas, el agua como que se corrió sobre el plato y yo, ay, pues ya se cayó toda el agua. Entonces agarro la taza y pues todavía tenía mucha agua. Y el agua me cayó aquí y me dejó una cicatriz. Entonces, pues ahí estaba yo, pues era una cicatriz que tenía aquí. Pero ya sabes, ¿no? El de pues es la cadera, está abajo del pantalón, o sea, como el pantalón aquí, tienes que hacer así. Entonces, como que ese tipo de cosas, esos comentarios, como que era lo que me decía el señor de la tiendita, no, ay, a ver, no sé qué, y en lo que, ay, no sé, o sea, sí me pasaron cosas así muy turbias, la verdad, que yo digo, gracias a Dios, sigo viva, ¿no? Sigo viva de todas esas cosas que me han pasado. ¿Tu abuela sabía lo de los abusos de tu Yo me animé a padrastro? decirle cuando ya iba como en la secundaria.
ya tendría yo unos 13, unos 14 años, y más bien porque ella me dice como que, a ver, me dice, tú muchas veces cuando te regañan o algo dices que nosotros no sabemos nada de tu vida, que no sabemos lo que has tenido que soportar. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, esas cosas a las que tú haces solución, ¿qué son? Entonces ya fue cuando yo le dije a mi abuela y demás, pero en conclusión siempre estuve yo muy, ¿Cómo reaccionó tu abuela? pues se puso muy triste, o sea, lo corrió de su casa este señor Pero y corrió a su novio, a su pero esposo. a su esposo, pero tu papá adoptivo también te abusó. ¿Él ya sabía de eso? Te digo, se enteró cuando yo estaba en la secundaria, pero igual ya de eso ya Ya había se había pasado ido, mucho ¿no? tiempo. Ajá, y que yo ya ni siquiera tenía contacto con él y demás, ¿no? Y también alguna vez mi mamá tuvo un prometido que también, o sea, me dijo así como, pues te doy una tarjeta de crédito y voy por ti a la secundaria y yo de, ¿qué me estás queriendo dar a entender? Y él como, lo que tú entiendes eso es. Y yo no, pero o sea, puedo entender muchas cosas. ¿Qué es? Lo que tú entiendes, eso es. No, entonces yo le digo a mi mamá, como de, oye, pasó esto y pasó esto. Y mi mamá, en plan, como, sí, es que se le acaba de morir su papá, y hace un mes se murió su mamá, y entonces, pues estaba borracho, y entonces, pues tal. ¿Sabes? Entonces, como que nunca sentí yo ese apoyo, y no era como que yo te digo que me pasó esto ahorita y tú me vas a ayudar a resolver o vamos a buscar una manera de atacar el problema. No, realmente era como, si bien yo tenía la suerte de poder abrirme, poder sacarlo, expresarlo con palabras, y eso era lo único que iba a recibir, ¿sabes? Como que el alivio de haberlo Pero ninguna mujer, externado. o sea, en general eran mujeres más sumisas que lo que eres tú. Sí, Cuando tienes un problema, o tu papá tiene tu mamá tiene un problema, o acabas copiando ese patrón, o sea, de papá alcohólico, hijo alcohólico o hijo completamente astemio. Y de mamá sumisa y abuela más o menos sumisa, sales tú, que es con el látigo. sí. Y, y yo digo, a lo mejor también eso puede ser un problema, ¿no? Porque ¿Oh? realmente sí me he visto como en situaciones, obviamente, conforme más va uno creciendo, menos aguanto, ¿no? Pero sí, o sea, por ejemplo, de poner muy mi línea, ¿sabes? Yo sé que hay personas que de repente, no sé, luchan por la relación o dicen, ah, pero yo soy más como de, no, güey, ya te metí, ya me levantaste una mano, te vas, porque la siguiente vez me vas a pegar. No, y el otro de, no, yo jamás lo haría, no me importa, te vas. No, entonces sí, obvio, así como en el límite de, Lo que te ha hecho tu niñez es definir muy bien los límites con futuras parejas, ¿no? Yo siento en lo personal que todavía no has llorado a la niña que tienes dentro. O sea, que un sí, día, pues de repente me suelto, ¿eh? No, o sea, sí soy muy sentimental y sí me permito sentir y sí me permito llorar porque uno sana, o sea, llorando uno sana. Pero, pues al final del día estoy como en otra parte, ¿sabes? Yo a veces le digo a mis relaciones, ¿no? Que de repente me dicen, es que yo me siento así. Y sí tiendo a ignorar mis sentimientos. O sea, sí, eso y lo tengo claro. No, o sea, yo prefiero enfocar mi tiempo en trabajar, en crecer, en hacer mis proyectos, en ganar más dinero, en estar con mi hijo y jugar y llevarlo y estar viviendo mi vida, disfrutando el momento y forjando mi imperio, como yo lo llamo, ¿no? Todo lo que he conseguido que decir, ay, es que pobre de mí, cuánto me pasó, y es que terminé con mi novio hace 3 días. No, no te porque das ni un tiempo para llorar. no, o sea, si yo tengo ganas de llorar, me voy a una plataforma, pongo una película que ya sé que me va a hacer sacar y lloro. Pero no atendiendo mi dolor, sino llorando porque me está haciendo llorar la película. No, y Ok. puedo llorar a bocarrajo, pero sí, o sea, y sí lloro, pero no, ajá, como que no me permito yo decir, ay, es que tuve un día bien difícil y entonces me peleé con mi hermano y mi mamá y en el trabajo pasó esto. No me hace sentir bien eso. A ver, vamos a. Y Ya. lo primero, yo creo que hay muchas mujeres que tienen que decir, que tienen que aprender a entender que hay mujeres que aceptan el rol de mujeres sumisas y hay mujeres que deciden no aceptar el rol. Tú no lo aceptaste. O sea, estuviste en un lugar y una posición que dijiste, a mí no me la van a hacer.
¿ok? No, y he tenido relaciones, o sea, en la uni, ¿no? O sea, sí violentas, sí de agarrarnos, sí de que, oye, me quiero revisar el teléfono. O sea, sí he De pasado ahí por viene lo ahí. de infieles, ¿no? Cuando... Sí, es que yo he descubierto tantas cosas así. O sea, cuando mi bebé tenía 2 meses, le reviso el teléfono al donador, que ya sí le puse, y sí, le reviso el teléfono y descubro que buscaba princesas con pene, servicios de escorts con final feliz. Y yo dije, a lo mejor es una broma con los amigos, a ver. No, me fui 5 años atrás en sus búsquedas, en lo que buscaba en Craigslist, lo que buscaba en Facebook. Y yo digo, bueno, a lo mejor hoy en día tendría yo la disposición de decir, está bien, no tengo ningún problema en que seas bisexual o que seas trans o que seas, pero poniéndolo sobre la mesa y ya habiendo vivido yo más experiencias. Pero en ese entonces, para mí, a mis 22, 23, fue como, no. Y decidí dejarlo, ¿no? O sea, aunque uno diría, híjole, pero ¿cómo por la familia no le diste la oportunidad? Bueno, es que yo se la di, ¿no? Cuando yo me enteré que estaba embarazada, descubrí que él me había sido infiel y por la familia, por decir, bueno, intenté estar con él. Pero entonces eran reclamos, eran tantas cosas que luego hasta riesgo de aborto tuve. Yo dije, si vas a estar conmigo es porque me vas a apoyar. Si me vas a hacer llorar, si me vas a estar peleando, mejor vete, mejor sola. Y como que se alivianó hasta que nació mi bebé. Pero ya que nace, o sea, no. Una vez escucho que le grita a mi bebé de 2 mesecitos así de, ay, ya, hijo, te vamos a dar la leche, no sé qué. Y mi hijo indignó cuando le traen la teta. ¿Tú crees que el carácter ya se trae? Entonces yo dije, a ver, si estaba contigo, ¿por qué ibas a tratar bien a mi hijo? Ya ni eso. Vamos a ver qué hay en el teléfono, ¿no? Y ahí dije, bueno, y fue difícil para mí, con 18 kilos arriba, con una cesárea, con un bebecito recién nacido. O sea, fue sumamente difícil. Mi mamá en ese entonces también se alejó de mí. Y yo digo, bueno, claro, porque a lo mejor ella no quería que yo sufriera lo que ella ¿por qué? ¿Por qué sufrió. se alejó? ¿No era su momento para reivindicarse? Tal vez, pero pues no. Entonces yo pues sí, prácticamente estaba sola y yo decía, ¿cómo es posible que no? Y entonces es ahí cuando uno entiende, ¿no? Cuando te conviertes en mamá, porque hasta ese entonces para mí era mi familia lo más importante y yo estaba dispuesta con mi abuela, con mi mamá, con todo mundo. Pero cuando yo me convierto en mamá, cambia mi chip. Y sí es como que sí tomé un poco de distancia con mi familia, porque sí fue como, a ver, todas estas cosas que ustedes permitieron, yo no las hubiera hecho. Y mi única responsabilidad ahorita es que mi hijo esté bien. ¿Y no te pasó? Y eso nos pasa a todas las madres, ¿eh? Que cuando tienes a tu bebé te das cuenta de lo que tus padres hicieron por ti, pero también lo que no hicieron. Claro. ¿Y no te duele eso? Pues mira, realmente no. O sea, ver a tu bebé y decir, yo era así. O sea, una vez yo me acuerdo embarazada, me agarré llorando así de decir, ay, no. Y es que si tengo una hija y le pasa lo que me pasó a mí, no, yo no la quiero traer a este mundo así. Y luego yo feliz porque era niño, pero también los niños, la verdad es que padecen mucho. Pero sí, o sea, yo veo a mi hijo así pequeñito de 6 años y yo digo, ay, no, es que cuando yo estaba así, a mí me estaban pasando tantas cosas. Y sí es como, pero es eso, ¿no? Cuando veo a mi hijo y ahí es cuando digo, yo jamás permitiría que a mi hijo le pasara ni el 10% de lo que me pasó a mí. O sea, no. Entonces justo es como cuando dices, mi familia primordial es mi hijo y yo voy a hacer todo para que él esté bien. Y no me importa si mi mamá no me habla porque ya tengo otro novio y cómo es posible que ya tenga otro novio y teniendo el bebé pequeñito. Y es como, pues sí, güey, porque esta persona se va a quedar a cuidarlo y eso me va a permitir que yo pueda ir a trabajar. Porque ahorita no tengo cómo pagarle una niñera. Y porque aunque mi mamá se llenó la boca en el embarazo diciendo de, ay, no sé cuándo nazca mi niño y yo lo voy a cuidar y no sé qué, nace mi hijo, mi mamá se metió al gimnasio, se metió a clases de inglés. Y yo, pues qué bueno, no toda la vida te he dicho que estudies, mamá, qué bueno. Pero cuando Pero más te entonces también necesito... porque todo el embarazo le estuviste diciendo a todo mundo, yo no te lo pedí, tú fuiste la que solita le estuvo diciendo a todo mundo que me iba a ayudar a cuidar al niño. No, o sea, son esas cosas como esos quiebres que de repente dices, sí, pero no. ¿Sabes? Y hoy en día, digo, ahorita mi mamá la tengo ahí en mi casa y sí me ayuda con el niño, aparte que tengo yo mi niñera y todo, pero, pero sí, o sea, realmente yo veo a mi mamá como mi hija. O sea, si es como, a ver, mamá, esta situación ya está así, tienes que dejar esa relación porque esto y esto y esto y esto y ya, o sea, sabes, como estarle cambiando el chip y si estar platicando con ella y si estar ahí, ¿no?
Mi abuela se alejó un poco porque tuve yo una relación y no le pareció, decidió que no le gustaba y para mí fue muy doloroso porque fue como, eres la única persona que me ha apoyado siempre. O sea, supiste incluso que cuando tenía 13 tuve un novio de 26. O sea, siempre me apoyaste. A los 13, 26. Sí, porque imagínate, o sea, en esos tiempos, o sea, yo siempre digo, tuve la adolescencia esa de que te quieres matar y no perteneces a ese mundo y como a los 11. ¿No? O sea, la aborrescencia, ¿no? Sí, que es horrible y que sí es como de no perteneces a este mundo y nadie te quiere y nadie te escucha. Y claro, también si eso le sumas que mi familia es súper carrilluda, o sea, que no podía llegar yo y decir tuve un problema en la escuela. Claro que no, porque era pura carrilla. Entonces, pues obviamente llega un chico de 20 y tantos que yo lo busqué, ni siquiera creas que él me coqueteó primero. No, yo lo vi y dije me gusta y entonces no. Y hasta que nos hicimos novios y tal. Y pues porque me escuchaba. No era la persona con la que yo me podía desahogar. Y que inconscientemente, pues sí, y vas buscando pues esta figura paterna. Claro. No, o sea, aunque no te des cuenta y no sepas por qué, pues claro que quieres sentirte protegido con alguien, que quieres sentirte cuidado, escuchado, y más pues teniendo 12, 13 años, ¿no? O sea, imagínate. Y sin entonces, una figura paterna de amor. Claro, entonces yo decía, ¿cómo es posible, abuela, que me apoyaste tanto toda mi vida? Y ahora que soy una adulta, que soy una y ya decidiste que no me vas a dar la oportunidad. Y entonces esta Navidad yo no pude ir a la casa de mi abuela porque pues yo sabía que si yo llegaba con mi novio ya se iba a ir. ¿Sabes? ¿Esta Navidad? Esta Navidad, ¿qué pasó? No, hombre, no, abuela. Sí, pero igual, tú sabes, cuando la gente también va creciendo se va haciendo un poco más terca y un poco más difícil como de razonar. ¿Qué crees que ve en él? Mira, yo siento que es como, o sea, tal vez ella en su mundo ve que como que él se quiere aprovechar de mí, que quiere sacar alguna conveniencia. Ajá, eso. O sea, y que al final digo, abuela, o sea, ¿cómo? ¿No? Y es difícil, digo, es difícil porque al final del día es sí tener esta responsabilidad. Porque supongo que en las familias convencionales es como está la figura de la abuela, ¿no? Y de respeto y del abuelo, y si no de los papás, y si no de los tíos, y si no de alguien que te dice, oye, a ver, tengas los años que tengas, 40, 50, oye, esto que estás haciendo no está bien por tal y por tal. Yo nunca tuve esa figura, ¿no? Si acaso con el papá que gracias a Dios me regaló mi mamá cuando tenía yo ya 14 años, se agarró un novio, nos fuimos a vivir con él y fue una familia, mi mamá duró con él como 12 años. Pero yo no pude encajar en este esquema que él ya tenía de, imagínate, o sea, de hacer sola toda mi vida, irme a la secundaria, irme a la iglesia, ir a las juntas de mi hermano, ir al mandado, hacer todo y tener la libertad de hacer todo lo que quisiera. Que también yo me ponía mis reglas, ¿no? No te voy a decir que me drogaba y que me iba al party y me quedaba. No, o sea, yo tenía mis metas claras, ¿no? Pero a decir, no puedes ir a la tienda sin permiso, no te dejo ir al cine con tus amigos, no. Es como, te agradezco mucho ser mi papá y te agradezco mucho darme este amor, pero de verdad yo no puedo. Claro, él te quería dar límites cuando a ti ya... Cuando yo ya no había cómo encajar en esta... No, pero digo, si me preguntas, es como la única figura paterna que yo te puedo decir que sí, que regañaba, que hablaba conmigo y que entonces yo me la pinté, pero entonces me llevaba el case para mi teléfono y me lo daba y me decía, mija, pero eso está mal. Y entonces yo sentía la culpa, ¿no? Porque así me regañaba, pero me daba un regalito. Entonces, como ese tipo de cosas ahí medio que también fueron bonitas, ¿no? Pero la verdad no duré tanto, si acaso duré 2 años ahí, porque yo a los 16 años ya me salí de mi casa. Entonces, a ver, ¿qué hombre te ha amado de verdad? Yo me he enamorado mucho de mis novios y creo que todos me han amado también, porque tengo una manera como de amar muy intensa. Yo soy como muy entregada y tú puedes decir, ay, pero llevas conociéndolo una semana y yo, es que lo amo. ¿Sí? Sí, yo sé, así que me enamoro así en un segundo y me gusta mucho amar. Me gusta mucho sentir maripositas y estar riendo y estarte riendo como tonto. Yo siempre digo, sí, me encanta el amor. Pero entonces, ¿qué pasa? Que descubro entonces personas, hombres y mujeres, que al principio todo es bonito y descubro que las personas no se presentan como lo que realmente son. Que alguien está quedando bien y entonces te muestra este lado perfecto. ¿Y no será que tú les idealizas? Puede ser que nada más veo lo bonito y que no les veo los defectos, pero sí es un hecho que cuando ya empiezo a ver los defectos, sí es como, a ver, está pasando esto, no me gusta, Y ya cuando
si ya perdoné una cosa, ¿no? Si ya me amenazaste un día con algo, es como ya no me puedes amenazar. O sea, te das una oportunidad al Sí. menos. Okay. Sí, o sea, no he sido así tan... Porque obvio, también sucumbo ante mi amor y ante mis ganas de sentirme amada y ante decir, güey, ya llevo 2 años, llevo 1 año. Y, no, o sea, empezar otra vez con otra persona, qué hueva. Pero sí es como, oye, ya lo volviste a hacer. Te lo prometo que no lo vuelvo a hacer nunca más. Ahora sí ya no. Y no. Y yo, güey, es que no, porque ya lo hiciste, ¿no? O sea, yo tengo muy claro que de repente yo me dejo al final, ¿no? O sea, pongo mi familia, que es mi hijo principalmente, mi trabajo y luego yo, ¿no? Entonces, de repente cuando hay una cosa así y que de repente me amenazaron con algo, me dijeron algo, quisieron gritar delante de mi hijo, y yo de a ver. Yo siempre me pongo al final, esta no va a ser la excepción. Sí, te amo, pero no voy a permitir que ni afectes la infancia de mi hijo porque yo no quiero que él viva ni un por ciento de lo que yo viví y no voy a permitir que atentes contra mi trabajo, con mi imperio que me ha costado conseguirlo, ¿no? Entonces yo sí soy muy clara ahí y decir, güey, o sea, y me acaba de pasar, o sea, me acaba de pasar también, de que acabo de terminar una relación y fue por eso, y fue de, ya te di una oportunidad con esto y ya te di una oportunidad con esto. Y lo volviste a hacer. Y te amo con toda mi alma. ¿Y qué es lo que más te duele? O sea, por ejemplo, a mí la infidelidad física, si llevo mucho tiempo con una persona, no es un error tan grande como una falta de lealtad en otro aspecto. Justo, eso. Sí, porque al final del día uno dice, bueno, sexo es sexo y podemos ver, ¿no? Porque también yo soy muy abierta y si alguna persona me dijera que tenía una relación abierta contigo, yo no tendría ningún problema en aceptarla. Pero cuando se presentan con otra cosa y entonces dices, oye, tú sí quieres hacer y no quieres que yo haga, ¿no? Pero yo creo que es muy importante admirar a tu pareja. Me gusta admirar a las personas y también me gusta que me admiren a mí. Porque pues si no, ¿de dónde, cómo construyes? Pero sí, no me gusta que me quieran hacer sentir menos, que de repente notar así cosas como que ya te quieren bajar la autoestima. Ay, no ¿cómo te van a bajar a ti la autoestima? Pero es que no que me la bajen, no que lo consigan, pero que lo intenten. Pero sí decir, si yo fuera cualquier otra persona, o sea, me estuviera sintiendo súper mal por lo que me estás diciendo. Dicen? No sé, por ejemplo, a ver, tú sueltas una, no, yo suelto abrí otra. mi OnlyFans, sí, ¿no? Por ejemplo, y eso es de que, ay, no, pero es que... ¿Está comparando con otra? Okay. O te vendes y entonces, ¿qué valor vas a tener como persona? Y entonces no sé qué, te estás mostrando las boobies. Es como, güey, tú estás sin camisa todo el tiempo. Subes fotos sin camisa. Entonces, yo no puedo subir una foto sin camisa porque entonces ya estoy poniendo mi valor. No, entonces como que estas cosas que son culturales también, que son... Pues sí, o sea, que son familiares, ¿no? Y que son cosas que uno va cargando. Pero yo esta semana o este último mes sí he tenido como la conversación de... Es doloroso amarse a sí mismo. O sea, poner esos límites tampoco es fácil, ¿no? Porque de repente la gente dice, quisiera ser como tú y poderlo mandar a la fregada cuando me pegó o cuando me fue infiel o cuando yo... Pero es que no es fácil. ¿Cómo aprendiste? Porque hay mucha gente que viene a caras es justo por eso. O sea, ¿alguna vez has estado en una relación súper tóxica, pero no lo puedes dejar? Pero te voy a decir que mis relaciones tóxicas no han durado más de 6 meses. Porque justo... Y tal vez es eso, ¿eh? Tal vez también me ayudó mucho a ser mamá, porque sí fui mucho más tolerable. Y bueno, obviamente más inmadura y más joven. Que sí llegué como a alargar esas de ya no tengo que estar, pero lo amo y entonces seguimos y es medio tóxico, pero sí. Y ya cuando soy mamá, entonces ya digo, no voy a poner en riesgo mi vida porque de mi vida depende la tuya, ¿no? O sea, es eso. Creo que la maternidad me cambió mucho como ese enfoque y tener claras mis prioridades. Y aunque pueda haber alguien que lo cuide, nadie lo va a cuidar mejor que yo. Y es mi hijo. Y entonces sí, a lo mejor a la universidad me iba manejando a toda velocidad y me metía entre los carros y decía, sigo viva, saqué la vuelta, ¿no? Pero entonces ya eres mamá y ya la piensas para subirte a una montaña rusa. Claro. ¿No? O sea, son esas cosas que te cambian como este... A mí me acuerdo que me dijeron, ¿dónde estás espíritu libre? Que conocí yo, güey, pues... Exacto, o sea, sí es el espíritu libre, pero entonces también te das cuenta de poner tus prioridades sobre la mesa. ¿Cuál es mi prioridad? Mi hijo, mi trabajo. Y te voy a decir una cosa, y que ahora estoy trabajando en eso, ¿no? Porque como eso, ¿no? De ponerme al final. Me enteré hace poco, y fui al ortopedista que tengo el pie plano, y yo no sabía.
me enteré hace poco, mi hijo ya tiene 6 años, que me dio un síndrome de Kerbein desde el embarazo. Yo, ay, sí, en el embarazo perdí la fuerza, ¿no? Y ya estoy en tratamiento porque ni siquiera fue de ir al doctor a ver por qué se me trababa el dedo, ¿no? O de decir, oye, es que tuviste cesárea con el ginecólogo, ¿no? Y bueno, es que eso te trae otras cosas. Tratamiento para cerrar y no sé qué, no sé qué. Porque la vejiga entonces está inflamada y entonces que te duele la espalda no es normal y entonces que te duelan los pechos no es normal. Y entonces, todas esas cosas que dices, claro, pero siempre me he dejado al final. ¿Por qué? Porque nunca ha habido nadie en mi vida que me haya enseñado a ponerme a mí primero, ¿no? O sea, siempre ha sido como, y yo me caché dándome a los demás, ¿no? Y o sea, por ejemplo, ahora como jefa te puedo decir, ¿no? O sea, que al final del día, si ellos tienen problemas, tanto laborales, bueno, van conmigo, pero si son personales, entonces van conmigo también, ¿no? Y entonces si mi mamá tiene un problema, pues va conmigo. Y si mi tía tiene un problema, pues va conmigo. Porque no hay nadie más en la familia que se pueda sentar contigo y que pueda hablar contigo de tus sentimientos, que te pueda enfocar, que te pueda como canalizar. O sea, no hay, ¿sabes? Entonces ha sido como que yo he tenido que tomar ese rol y lo he hecho toda mi vida, ¿sabes? Desde la uni que era como, ay, mi roommate, sí, de 35, yo 18, no importa, vente. Sí, te cobro el cuarto, pero mira, yo tengo el refri lleno siempre y no tengo tiempo de cocinar, pero pues tú aquí come. No, y siempre he sido así. Y me gusta también, o sea, me gusta cuidar, me gusta mucho alimentar, no que yo me vaya a hacer la comida, pero sí pedir el Uber Eats, ¿no? O sea, sí me gusta tener bien a mi gente. Si me voy de gira, o sea, agarramos un Airbnb padrísimo y comemos delicioso. Y, o sea, sí me gusta cuidar, me gusta amar, me gusta proteger. Pero, pero sí de repente me di cuenta y dije, oye, estás cuidando a todo mundo. Qué padre, qué bueno que sientas satisfacción dando y compartiendo de las bendiciones que tú tienes. Pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿No? A ver, yo... ¿Me dejas hacer solo 3 comentarios? Sí, claro. El primero es que tú bloqueas tus emociones a través de las acciones. Como tienes una cultura de supervivencia y de que no te hagan daño desde niña, dejas de sentir para hacer. Es una manera de distraerte. Y Sí. está bien porque te ha permitido sobrevivir. Por otra parte, pues creo que a la larga cualquier conflicto que tengas con tu madre vas a veces detonar de una manera completamente irracional y desproporcionada, no por ese conflicto, sino porque todavía hay un dolor interno. Te lo digo, te va a pasar. De repente vas a reaccionar con tu madre y vas a decir, por cualquier cosa, y tu madre dice, ¿por qué reacciona así? Porque ahí hay una frustración y un dolor que no ha sanado. Y tercero, y esto yo me lo he tenido que aplicar, todos tenemos una cuenta emocional. Y entonces cuando la gente te ve súper fuerte y súper capaz, y como tú eres millonaria emocionalmente y eres una persona con muchos recursos, la gente va a ir a tu banco emocional. Y si no lo cuidas, un día se va a quedar vacío. Te vas a quedar en números rojos. Entonces, por experiencia, cuídalo. Sí. No dejes nunca que tus recursos emocionales se vayan a números rojos. Totalmente. Porque te pasará lo que me pasó a mí. Yo sufrí de depresión justo por eso. Era un desgaste emocional. Me quedé vacía. Por los años que nos llevamos, ese es el único consejo que creo que te puede ayudar, porque en el mundo de la internet, en el mundo digital, tú eres la persona de la que yo tengo que aprender. Lisbeth, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Es un placer compartir ese espacio contigo, platicar, ¿no? Si te soy sincera, jamás, ni siquiera he ido como que a tomar una terapia de que he tenido psicólogo en trabajos, he tenido psicólogo en las escuelas, he tenido psicólogo en un reality, sí, pero como que no me nace, ¿sabes? Pero contigo es muy fácil hablar y te lo agradezco mucho. Y pues sí, ¿no? Estamos en el camino del aprendizaje, de la lucha. Y yo creo que es muy importante porque a veces yo sé que no todos tenemos la capacidad para pagar un psicólogo, pero sí es importante también el que uno se autoanalice, ¿no? Que el que uno vea las cosas que está haciendo, las consecuencias, que vaya cachando patrones, que vaya viendo. Y creo que es algo que de repente el ser humano también le cuesta como llegar. Mucho, mucho porque
Tú puedes sentir dolor. Hay casi un 10% de la población que sufre de alexitimia, que es la capacidad de expresar sus emociones. Cuando tú no expresas tus emociones, les pones un nombre, un apellido, eso se queda ahí bloqueado. Y cada vez te hace más daño emocionalmente y acaba enfermándote físicamente. Tu cuerpo te está diciendo, cuídame, Claro. no te estás ocupando, te estás distrayendo no solo de tus emociones, sino de tu cuerpo. Va a haber un momento en que vas a ir a terapia, pero vas a ir a terapia para ti. Va a ser el regalo que te vas a dar a ti misma. ¿Por qué? Porque ya has pasado el modo supervivencia. Ahora estás en el modo crecimiento y de disfrutar también. Y de conocerte y de abrazarte, de llorar ese camino tan duro que has tenido, de abrazarlo y decir, wow, lo que tengo. Y yo creo que a lo mejor sí merecería la pena que llamaras a tu abuela de vez en cuando, aunque sea terca, porque las abuelas son tercas. Sí, no, o sea, claro, eso sí lo tengo así como, ¿Lo tienes? ay, pendiente, ¿no? O sea, sí son cosas que sí, la llamadita, o sea, obviamente le hablé por el Día de las Madres y demás, pero, pero digo, es parte de la vida, ¿no? Y a veces uno también tiene que llegar a este nivel de decir, esta es tu vida y tú decides cómo la vives, porque yo no puedo venir y decirte, oye, la vida es así, se tiene que vivir así. Desde el y amor, salte escríbele de una ahí. carta. Escríbele una carta, que hazlo. Con todo el amor del mundo, pero escríbelo. Porque cuando tú escribes las cosas, el esfuerzo que haces en visualizar lo que te pasa a ti, lo que le pasa a ella y vuestra relación, es tan claro que cuando lo lea, a lo mejor, como dicen en México, le cae el 20. Le cae Muchas bien. gracias. De Muchas verdad. gracias, Silvia. Un honor.